Hola y bienvenidos a otro podcast de medicina, esta vez hablando de dolor abdominal, en particular dolor abdominal agudo. En cuanto a la definición, el dolor abdominal lo entendemos como una sensación desagradable que se experimenta en la zona abdominal sin una causa conocida en el momento en que está siendo evaluado. Este dolor abdominal, cuando hablamos solo de dolor abdominal, estamos refiriéndonos al síntoma de incomodidad, malestar por un dolor en dicha zona, pero que no necesariamente reviste mayor gravedad. Sin embargo, cuando hablamos de dolor abdominal agudo, hablamos de un diagnóstico de trabajo que es un síntoma inespecífico, pero que puede pertenecer a una serie de procesos y en el cual hay elementos en su historia o examen físico que revisten síntomas de alarma o gravedad que te indican que puede requerir una resolución quirúrgica pronta, urgente. Por eso es importante tener claro eso. Requiere un diagnóstico rápido por la posibilidad de que requiera cirugía. Ahora, el dolor abdominal, cuando ocurre esta situación, tenemos que entender que hay un montón de posibilidades, desde condiciones muy leves a condiciones muy graves, condiciones que requieren un tratamiento quirúrgico, una resolución quirúrgica, como hablamos del dolor abdominal agudo, y otras causas que pueden estar englobadas dentro del dolor abdominal agudo, pero que no requieren una resolución quirúrgica, pero que son graves, que se requieren una resolución pronta, de todas formas. En ese sentido, hay que tener ojo también los pacientes de la tercera edad, los pacientes inmunosuprimidos, las mujeres en edad fértil. Son grupos de pacientes que pueden tener diagnósticos particulares. En el caso de las mujeres en edad fértil, situaciones como embarazo ectópico. En el caso de los pacientes adultos mayores e inmunosuprimidos, podemos tener problemas con un paciente con pocos síntomas y sin embargo cuadros de consideración graves. Fisiopatológicamente, en el abdomen existen nociceptores que van a responder, o sea, receptores del dolor, a estímulos que son mecánicos y químicos. En ese sentido, tenemos que estos están localizados en el músculo liso de las vísceras huecas, en la cápsula de vísceras sólidas, en el peritoneo parietal, en el mesenterio. También hay receptores de la mucosa visceral que responden a estímulos químicos sobre todo, y el peritoneo visceral que responde básicamente a no receptores, carecen receptores del dolor. Igual que la zona del epiplón, como carecen de receptores del dolor, explicaría su no sensibilidad. ¿Cuál es el principal estímulo? El estiramiento, por ejemplo, que afecta el dolor en las vísceras. También puede ser la distensión, la contracción, la tracción, la compresión, la torsión. Pero principalmente el estiramiento es el mecánico, el dolor mecánico, el estímulo mecánico más común. A nivel químico tenemos la inflamación y la isquemia, que esto también provoca dolor. Por ejemplo, la liberación de serotonina, histamina, prostaglandina pueden activar el sistema del dolor, cambio de la temperatura. Por lo tanto, tenemos unas distintas variables que pueden causar a nivel fisiopatológico este malestar. Y hay factores que pueden hacer que se sienta más o menos el dolor. Un paciente con demencia pueda que no sea tan claro en identificar su dolor,
En cambio, un paciente que tenga ansiedad puede detectarlo y bajar su umbral del dolor y detectarlo y sentirlo con mayor intensidad. Muchas veces se trata como de dividir el dolor en abdominal. El dolor parietal, el dolor visceral y el dolor referido. El dolor somático o parietal está en los nociceptores, por ejemplo, del peritoneo parietal, y es un dolor que ubica la zona que realmente está siendo afectada. ¿Por qué? Porque tiene una inervación de los nervios espinales y eso permite una mejor ubicación. El dolor visceral tiene una estimulación por nociceptores viscerales, la musculatura lisa, no es bien definido, es más gradual, intensidad progresiva, por la fibra C de conducción lenta. Por lo tanto, este dolor no es tan claro, tan específico como el anterior. Puede ser el dolor visceral urente, puede ser un dolor tipo cólico, un dolor sordo, y normalmente puede tener síntomas vegetativos, es decir, síntomas de náuseas, vómitos. Y también tenemos el dolor referido, que es un dolor que se puede originar en una víscera, pero es percibido en otro lugar diferente a la ubicación anatómica de esa víscera, porque está en los dermatomas cutáneos que comparten el mismo nivel en la médula espinal por donde ingresan los señales viscerales. Por ejemplo, la típica, la más conocida, la vesícula biliar, que sus inputs entran entre T5 y T10, y justamente el dolor en la vesícula puede ser percibido en la escápula, precisamente en la escápula derecha, entre el hombro, para ser más preciso, más que la misma escápula, pero es un malestar con esas características. Ahora, cuando hacemos el diagnóstico, ¿qué es lo que hay que hacer? Una valoración rápida. Hay que buscar los síntomas de inestabilidad hemodinámica que nos tienen que llevar a la evaluación primaria con el ABCDE. En el punto número 2 hay que manejar el dolor porque el paciente necesita el alivio como tal. Y en el número 3 hay que diferenciar si es un problema médico o quirúrgico, ya que si es quirúrgico puede necesitar resolución inmediata. Y ya en el punto 4 hacer estudios etiológicos más específicos. Lo importante de aquí es primero buscar aquellos pacientes que tienen cuadros de compromiso vital. Los pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica son la emergencia. Por lo tanto, hay que hacer la evaluación primaria y las medidas de la evaluación primaria para mantener ese paciente a salvo. En cuanto a el otro perfil ya de pacientes que no está en ese compromiso vital con el que se empieza con la ABCDE, tenemos que hacer una valoración y empezamos con la anamnesis. En la anamnesis hay que caracterizar muy bien el dolor. Es importante, por supuesto, también empezar preguntando los antecedentes crónicos del paciente, los antecedentes del paciente, no solamente las enfermedades crónicas. Aquí es muy importante preguntar los antecedentes quirúrgicos que nos pueden llevar a sospechas de hernia, de complicaciones, que tengan que ver con el cuadro que está pasando ahora el paciente. En cuanto a enfermedades médicas, antecedentes crónicos, también es importante, porque eso nos puede dar ideas, por ejemplo, en un paciente diabético que esté pasando por una cetoacidosis diabética. Los fármacos también es muy importante. Un paciente que, por ejemplo, está utilizando mucho antiinflamatorio te puede hacer pensar en problemas a nivel ulceroso. Hay que preguntar muy bien el historial del paciente. Y como dije, además de esto, hay que caracterizar muy bien el dolor. Es fundamental. El tipo de dolor. Es decir, es un tipo cólico de dolor porque aumenta y luego disminuye y alivia, como si fueran ondas. Es de tipo continuo, que no
disminuye. Ojo con ese dolor que es continuo, porque te puede hacer pensar en un dolor de mayor urgencia, estilo peritonitis, versus un dolor más ondulante que puede ser más visceral, como un cólico biliar o un cólico renal. La intensidad del dolor, leve, moderado, severo, y aquí es importante utilizar escalas del dolor para poder identificar bien. Obviamente un dolor muy intenso tiene que llamar a la preocupación, pero un dolor leve a veces no significa que no sea grave, porque hay pacientes que por problemas en su percepción, por ejemplo, un paciente muy anciano, puede identificar con menos sintomatología, menos fuerza ese dolor y ser de todas maneras igual grave. La forma de inicio es muy importante, porque el tiempo que toma en esa máxima intensidad te habla de distintos posibles cuadros. Un cuadro muy agudo e intenso puede hablarte de una disección aórtica. Un cuadro de isquemia. En cambio, un dolor más progresivo, más insidioso, podría hablarte de un cólico biliar, de una colecistitis aguda. La localización del dolor. Aquí, como bien se sabe en medicina, el abdomen se divide en 9 cuadrantes. Ambos hipocondrios derecho e izquierdo, el epigastrio, ambos flancos derecho e izquierdo, el mesogastrio, ambas fosas ilíacas derecha e izquierda y el hipogastrio. Y esto puede darte una idea de que en el hipocondrio derecho te puede hacer pensar en la vesícula, por lo tanto, en un cólico biliar, en una colecistitis aguda. El epigastrio te puede hacer pensar a nivel gástrico. También te puede pensar en una colecistitis aguda. En otros cuadros extracardíacos, o sea, extraabdominales, como un infarto agudo al miocardio. En la fosa ilíaca derecha, la característica sospecha de apendicitis aguda. En la fosa ilíaca izquierda, una diverticulitis aguda, sobre todo en ciertos contextos como un paciente de la tercera edad. Un dolor que está en los flancos y que sigue la ingle y muy intenso te puede hacer pensar en un cólico renal, etcétera. Ya iremos revisando con más detalle, pero esto te da una idea que es importante considerar. Tan importante es también la irradiación, porque eso te habla hacia dónde va el dolor. La irradiación y la migración también. Vamos a empezar por la irradiación. La irradiación te habla si el dolor, aunque tiene un lugar principal, sigue su recorrido hacia otra dirección. Por ejemplo, en el cólico renal, el dolor puede ser principalmente en el flanco, pero irradiado a la ingle. En el caso del cólico biliar, puede ser en el hipocondrio derecho irradiado al epigastrio. Pero también puede haber un dolor en el epigastrio que se irradia hacia ambos flancos y te haga pensar en una pancreatitis aguda, o un dolor epigastrio o del hipocondrio derecho que se irradia hacia el dorso y te haga pensar en una coledocolitiasis, y además tiene otras características como la ictericia, la coluria, pero ojo, porque hay que tenerlo en cuenta. La evolutividad del dolor es importante, pero antes unas palabras de la migración del dolor. La típica historia de migración que se maneja en medicina es ese dolor epigástrico o mesogástrico tipo cólico que después se va hacia la fosa ilíaca derecha en apendicitis. Migración es cuando cambia de posición totalmente el dolor. Pero también está aquel dolor que es intenso, súbito y que va migrando. Puede empezar en el pecho, después irse al abdomen, que es el de la disección aórtica. Mucho cuidado con ese dolor. La evolutividad también es otro punto importante. Aumenta, progresa, cambia de tipo de dolor. Por ejemplo, un dolor que era tipo cólico y después pasa a un dolor
difuso en el abdomen, puede pensar en un cuadro ya de peritonitis. Un cuadro que empieza a progresar como un cólico biliar en su intensidad, tal vez ya no sea un cólico biliar simple, tal vez sea una colecistitis aguda. Una situación como tal debe caracterizarse bien. Otra situación importante es la actitud antiálgica, o sea, cuál es la posición que ese paciente toma en base a ese dolor. Por ejemplo, un paciente que se alivia al sentarse o al recostarse boca abajo, te puede hablar de un dolor como el de la pancreatitis aguda que se alivia en esa posición, o que se alivie con las rodillas flexionadas hacia el pecho. Pero también una persona que no encuentra tranquilidad ni una posición que alivie su dolor puede hablar de un cólico renal. Una persona que tiene un dolor que al principio era molesto, tenía sus características, pero que ahora la persona no puede ni moverse, solo puede estar recostada en decúbito supino sin cambiar a ninguna posición, puede hablarte de un cuadro de peritonitis. Los síntomas acompañantes. Los síntomas acompañantes en esta situación también son muy relevantes. Tenemos los característicos y los típicos, náuseas y vómitos, pero hay que fijarse bien en los vómitos. ¿Es un vómito típico alimentario o hablamos de un vómito más oscurecido? Por ejemplo, un vómito fecaloideo que te haga pensar en una obstrucción intestinal. O hablamos de la hematemesis que te haga pensar en una hemorragia digestiva alta. O estamos hablando de fiebre, también importante conocerlo, porque la fiebre y ese dolor te pueden hacer pensar en un proceso infeccioso y un proceso incluso que requiera mayor atención. ¿Cómo son las deposiciones? Si son melena, hematoquesia, normales, son acolia, es decir, blancas por completo. Hay coluria, o sea, la orina muy oscurecida como té cargado, té muy oscuro. Hay síntomas urinarios que te estén haciendo pensar, por ejemplo, sangre en la orina o problemas de orina mal olor. Ojo, porque puede ser un cólico renal o incluso puede ser ya con orina mal olor una pielonefritis o tal vez estemos hablando de un cuadro de cólico renal, pero con la urgencia de que tiene signos de infección. Es importante tener todas estas clasificaciones. El dolor, por ejemplo, abdominal, se asocia a pústulas y lesiones costrosas que siguen un dermatoma y tal vez un herpes zóster que hay que valorar, evaluar, si no, no lo hubieses pensado. O los síntomas ginecológicos, la metrorragia, la leucorrea, para ver procesos inflamatorios pélvicos o en el caso de un dolor abdominal intenso con inestabilidad, un embarazo ectópico y tal vez el único signo adicional era que había metrorragia. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. La respuesta a la analgesia también puede ser importante. Se dice que un dolor más grave no responderá a la analgesia. Puede ser, pero no hay que solo confiarse por ello. Ahora, una palabra aparte en este punto. Un dolor sigue siendo una situación compleja para un paciente y es importante aliviar ese dolor y no retrasar el alivio del dolor porque los estudios avalan aliviar el dolor incluso para tener una mejor historia y evaluación. Es importante ese punto. Otro punto a evaluar del dolor son los factores que agravan o disminuyen el dolor.
Por ejemplo, si el dolor mejora con una ingesta o se modifica con una ingesta alimentaria, tal vez hable de un síndrome ulceroso. Si el dolor, eh, por ejemplo, fue en un contexto de un paciente que dice que comió alimentos grasos, te haga pensar en un cólico biliar. Si además fue una gran comida con mucha ingesta, en una pancreatitis aguda. Es importante tener en cuenta eso. Examen físico ahora. Este examen físico se inicia incluso ya cuando el paciente viene llegando. Aquí uno puede ver qué tan mal se ve el paciente a la hora de entrar, su expresión facial, la actitud, cómo camina, si viene acompañado o no, si puede caminar o el dolor se lo impide. En cuanto a la parte general, lo primero serán los signos vitales: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, patrón respiratorio, presión arterial. Bueno, y sobre todo esto, el paciente está consciente o no. Eh, la temperatura, bueno, todo esto que lo iremos dividiendo en una evaluación primaria. Si un paciente está grave, se hará la evaluación primaria formal. Pero si el paciente no está grave, de todas maneras uno puede hacer el ejercicio mental de ir evaluando. A ver, ya el paciente me respondió, tenemos la vía aérea permeable, no se ve que esté ahogado, respirando, y cómo están sus parámetros de oximetría, y, ok, la B está bien, bueno, la C la vamos viendo con la frecuencia cardíaca, y así con la presión arterial, etcétera, y así vamos observándolo, pero son importantes estos parámetros, estas constantes vitales para ver que el paciente esté estable. Ahora, ojo que la temperatura, la fiebre, nos puede hablar de una infección perfectamente, pero un paciente inmunocomprometido o un paciente adulto mayor no necesariamente la va a presentar. Es más fácil que el adulto mayor presente hipotermia, por ejemplo. La taquicardia te hace pensar en que podría haber un cuadro que va propenso hacia, por ejemplo, signos de shock más adelante, ¿no? Muy tempranos, cuando todavía la presión arterial no está afectada. Pero hay un proceso, no se llega inmediatamente a una presión arterial alterada. Eh, Junto con esto, vamos a observar el examen físico. Bueno, nos hemos fijado también en la piel. ¿Está pálido o está con ictericia? También, porque eso nos hace pensar en distintas causas, ya que la palidez te puede hacer pensar tal vez haya una hemorragia digestiva, la ictericia te puede hacer pensar en un cuadro pancreático, biliar, etcétera. Ahora, en el examen físico segmentario, una vez que hemos hecho la visión general, iremos al abdomen, inspeccionamos el abdomen. Es un abdomen distendido, plano, excavado, un abdomen distendido, y junto con otros síntomas como la dolor y ausencia de expulsión de gases, te pueden hacer pensar en una obstrucción intestinal. Pero un abdomen excavado, eh, rígido, que se vea totalmente el paciente comprometido, te puede hacer pensar en una peritonitis. También hay que mirar las cicatrices que tenga ese abdomen con cirugías previas, aumentos de volumen que se vean, que te pueden hacer pensar en cuadros de hernias. Hay que estar mirando bien eso. Un abdomen plano, inmóvil, tenso, que no está moviéndose mientras la persona respira. Cuidado con una posible peritonitis. A la auscultación vamos a observar por 2 minutos los ruidos intestinales. Si hay un silencio, te hace pensar en un ilio. En este caso hablaríamos un ilio paralítico, pero también podemos encontrar la situación donde haya una gran cantidad de movimientos, y sobre todo si estos son ese ruido metálico, que es ese ruido más agudo que suena como si realmente fuera metal, obstrucción intestinal.
Bueno, el hilio paralítico sin movimientos también te puede hacer pensar en qué cosa, en una peritonitis. El ruido metálico en la obstrucción intestinal. Por eso es importante tener ojo y atención. ¿Cómo son esos ruidos hidroaéreos? La palpación te permite palpar masas. Podrías palpar un volvulo gástrico, un volvulo intestinal, perdón. Podrías palpar una situación de una hernia que esté complicada. Podrías palpar esplenomegalia, hepatomegalia. Entonces, es importante evaluar bien. Y por supuesto que aquí hay un punto importante, porque en la palpación es donde mejor se detalla el dolor. Es importante empezar por el lado contrario al que duele, en una situación horaria o antihoraria como corresponda. Palpar de manera superficial y luego más profunda y con esa, con esa dirección para llegar al punto de mayor dolor. Y cuando se haya llegado a ese punto, evaluar junto con el dolor ciertos signos, como el conocido dolor de rebote o signos de irritación peritoneal. El signo de irritación peritoneal corresponde a la presión con luego una brusca y súbita retiro de la mano que estaba palpando, lo cual va a generar en el paciente la presencia de dolor. Va a ser evidente. Ojo con eso porque eso es un signo que te hablaría de un abdomen potencialmente quirúrgico y hay que tomarlo en cuenta. Pero también tenemos otros tipos de signos que son importantes, como el signo de Murphy, que es la exploración del hipocondrio derecho, pidiéndole al paciente que realice una inspiración profunda mientras colocas la mano sobre ese sector, y al bajar el diafragma, también la vesícula baja y siente el paciente un dolor que le corta la inspiración y es evidente que sintió dolor, y eso se da en colecistitis aguda. El signo de irritación peritoneal o de Bloomberg es el que ya mencionamos, que es el retiro súbito de la mano, mientras el soltar la mano mientras se está palpando y causa el dolor. Cuando eso ocurre, por ejemplo, en el punto de McBurney, sospechoso de apendicitis aguda. Muy sospechoso. El signo de Robson, también de apendicitis aguda, es que la palpación en la fosa ilíaca izquierda produce dolor en el lado derecho, lo que te hace pensar en una apendicitis aguda. El signo del obturador, que es la flexión de la cadera en 90 grados con movimiento de rotación interna y externa, también indicativo de un proceso inflamatorio como la apendicitis aguda. ¿Por qué? Porque el obturador estaría muy cercano, el músculo obturador interno, a ese proceso inflamatorio y eso causaría dolor. El signo del psoas, en que se pone la mano en la fosa ilíaca derecha y se levanta la extremidad y causa dolor porque hay un contacto en el proceso inflamatorio con el músculo psoas, también de apendicitis aguda, indicativo. El signo de Courvoisier-Terrier es una palpación de una vesícula no dolorosa, que hace pensar en neoplasia de vías biliares del páncreas. Y el signo de Carnet es un signo que te puede ayudar a diferenciar entre un dolor de la pared abdominal versus un dolor interno de la cavidad abdominal, visceral. Y es que presionando con un dedo en la zona dolorosa, el paciente tiene que flexionar la cabeza y el tronco. Y si el dolor aumenta o persiste, corresponde a un dolor de la pared abdominal. De lo contrario, hablaríamos de un dolor visceral. Luego de eso pasamos a la percusión. La percusión te determina la presencia de neumoperitoneo, líquido en la cavidad abdominal, mucho gas intestinal y básicamente te va a dar una idea de lo que tú ya sospeches.
Ahora, lo importante es saber que normalmente hay cierta sonoridad en el abdomen, pero puede haber una hipersonoridad, por ejemplo, en un caso de una distensión, con mucha obstrucción, con mucho gas. Ahora, es importante de todas maneras realizar el correcto examen dependiendo de las sospechas, ¿ya? En esta zona, si se sospecha una causa que lleve a una evaluación testicular, por ejemplo, una torsión, imaginando en un hombre que estaba haciendo una actividad deportiva y brusca y sintió ese dolor. Eh, También es importante en el caso de las mujeres no olvidar la situación de procesos inflamatorios pélvicos. Y el cuanto a otro punto del examen abdominal, el tacto rectal es una parte crucial del examen en un dolor abdominal agudo. Tenemos aquí existencia de masas o la hemorragia gastrointestinal y hay que estar evaluando, sospechando ciertas situaciones como la hemorragia digestiva alta cuando tenemos una historia compatible, porque distintas situaciones como la hemorragia digestiva alta pueden incluso comprometer de manera vital al paciente. Pueden ser hemorragias activas. Ahora, no hay que confiarse en cuanto a las características del dolor, porque una persona adulto mayor puede tener un examen físico vago, no muy claro, debido a que a medida que van pasando los años el sistema nervioso y su percepción del dolor se afecta y tener poca resistencia muscular, porque bueno, por la edad, y resulta que hay un proceso importante, entonces hay que saber vigilarlo bien. Si tuviéramos que dar como algunas ideas eh, de los distintos procesos, podríamos hacer una idea de causas intraabdominales, según los órganos afectados, causas extraabdominales, algunos diagnósticos diferenciales e incluso hablar de por cuadrantes. Aquí esto me baso en las tablas que muestra Síntesis Medu-Chile, por ejemplo. Estómago y duodeno, la úlcera péptica, el vólvulo gástrico. Vías biliares con la colecistitis, cólico biliar, colangitis, que esa es más grave, por supuesto, pancreatitis aguda, la vía biliar y el páncreas, ¿vale? Ahí están, eso es lo que te puede afectar, un abdomen agudo. En el hígado, bueno, una troposis portal, también una hepatitis aguda, una rotura de masa hepática con un quiste hiatídico. Algunas son menos comunes, pero las mencionamos. En el intestino delgado, enfermedad inflamatoria intestinal, obstrucción intestinal, perforación, isquemia intestinal. En el colon, apendicitis aguda, enfermedad inflamatoria intestinal, diverticulitis. En el vaso, bueno, rotura de vaso, infarto esplénico. A nivel urológico, el cólico renal, la pielonefritis, torsión testicular. En la pared abdominal, los hematomas de la pared abdominal. A nivel ginecológico, rotura o torsión de quiste ovárico, procesos inflamatorios pélvicos, embarazo ectópico, que hay que tener mucho cuidado con esa entidad, ya que el embarazo ectópico puede ser muy grave. En el retroperitoneo, hemorragia retroperitoneal, rotura de aneurisma de la aorta. A nivel peritoneal, fiebre mediterránea familiar, que es menos común, pero la peritonitis bacteriana espontánea. Esas son algunas de las causas nombradas como por órgano. Pero no todo es el abdomen. Y aquí hay un punto importante.
Hay causas tremendamente importantes que requieren una resolución y necesitan ser evaluadas. Cuando como médico se está en esa situación, no solo hay que encerrarse en lo abdominal. Hasta el momento hemos estado hablando, mira, esto pasa en el examen físico general, esto pasa en el examen físico abdominal, esto es lo más importante, puede tener una resolución quirúrgica, pero no todo es de la cavidad abdominal. Hay dolores extraabdominales que están doliendo en esa zona y causan dolor abdominal agudo a nivel cardíaco. El infarto al miocardio, lo más importante, muchos pueden tener una epigastralgia como síntoma del infarto agudo al miocardio. A nivel torácico, neumonias basales. Ese es un cuadro. El espasmo esofágico, pero también la ruptura esofágica que se puede irradiar hasta el abdomen. El dolor, la sensación. A nivel de lo que correspondería a lo metabólico, es sumamente importante aquí la cetoacidosis diabética. Muchos pacientes pueden tener como primer síntoma o síntoma más importante de su cetoacidosis diabética el dolor abdominal. El infarto agudo de miocardio lo tenemos que resolver, la neumonía rápidamente, la ruptura esofágica rápidamente, la cetoacidosis diabética también. Entonces hay otras entidades que no son abdominales y que dan abdomen agudo como síntoma. A nivel infeccioso, el herpes zóster, pero las que más quería mencionar son aquellas en las que hice énfasis. Hay que tenerlas en cuenta. Hay que tenerlas en cuenta. A nivel abdominal, ¿qué es lo que más puede preocupar? Bueno, la ruptura de un aneurisma, una disección aórtica, la isquemia mesentérica, una perforación del tracto gastrointestinal, por ejemplo, de esófago, una obstrucción intestinal, un vólvulo, un embarazo ectópico, una situación de peritonitis y extraabdominal, sumemos aquí el infarto agudo de miocardio, la cetoacidosis diabética, como parte de las que hay que tener en cuenta y que son complejas y que pueden amenazar la tranquilidad de la hemodinamia, que pueden ser de riesgo. Otras condiciones, en cambio, comunes, gastrointestinales, una apendicitis que no se complica, pero que se trata a tiempo, sí, por eso. Una diverticulitis aguda no complicada, una úlcera péptica activa, una pielonefritis aguda, un cólico renal, una enfermedad inflamatoria pélvica o enfermedad inflamatoria intestinal, que requieren el tratamiento y el manejo, pero que no son potencialmente de compromiso vital. Ahora vamos a dar algunas ideas de dolor abdominal agudo por cuadrante. Cuadrante superior derecho, cólico biliar, colecistitis aguda, colangitis aguda, pancreatitis. Epigastrio, úlcera gastrointestinal, pancreatitis aguda también en esa zona, infarto agudo al miocardio, pericarditis también, hipocondrio izquierdo, lo que correspondería a una gastritis aguda, un infarto esplénico, una úlcera gastroduodenal perforada también, neumonias basales, por izquierdo o derecho. En los flancos, izquierdo y derecho, podría irradiarse una neumonía, podría irradiarse una pielonefritis. También en el flanco izquierdo también podría estar ahí el dolor de una rotura o infarto esplénico.
En el derecho la verdad es que un cólico renal, igual que en el izquierdo también, cólico renal podría estar en esa zona, empezar ahí el dolor. Lo que es la zona de periumbilical, mesogastrio, un inicial apendicitis, una obstrucción intestinal, una rotura de un aneurisma abdominal. En la fosa ilíaca derecha, la apendicitis aguda, la salpingitis, la endometriosis, el embarazo ectópico, la hernia inguinal complicada, enfermedad inflamatoria intestinal también, rotura de quiste ovárico. En la fosa ilíaca izquierda, la diverticulitis, la salpingitis, el embarazo ectópico, bueno, las mismas que nombramos en el otro cuadrante, exceptuando de derecho apendicitis, izquierdo diverticulitis. Hipogastrio, cistitis aguda, un cuadro de retención urinaria. ¿Y qué podría ser ya más difuso que se exprese? La peritonitis, una patología como la cetoacidosis diabética, la obstrucción intestinal también, y bueno, la isquemia mesentérica podría ser más difusa por un dolor más vascular. ¿Cuáles son las pruebas? Bueno, normalmente la historia y el examen físico son los que más ideas nos van a dar, pero no siempre las cosas son tan claras y hay que hacer un estudio con exámenes de sangre o imaginológico. Eh, la mayoría de estos estudios que son complementarios los dividiremos para buscar una idea. Eh, Empezando en un dolor abdominal que no es traumático para no irnos por otro perfil. Los exámenes de laboratorio, normalmente cuando tenemos esta sospecha poco clara, es para eso, para descartarlo. En poblaciones especiales como los adultos mayores, podemos tener que tomar ciertos de acorde a, por ejemplo, temas de diabetes. ¿Y cómo lo tenemos que hacer también? Siempre recordando que a toda mujer con un dolor abdominal agudo, un test de embarazo por la sospecha de un embarazo ectópico. Un paciente diabético, evaluar su estado de glicemia. Bueno, podemos hacerlo como un estudio básico, pero sobre todo en ese paciente, porque puede ser una cetoacidosis diabética. También medir los electrolitos plasmáticos para ver la condición de esta cetoacidosis diabética. En un paciente que tenemos la sospecha de una apendicitis aguda, el hemograma por la leucocitosis te puede ayudar, porque está elevado hasta el 80% de los pacientes, pero no necesariamente, ¿ya? Va a ser tan indicativo. Pacientes, por ejemplo, adultos mayores, inmunocomprometidos, no necesariamente van a haber leucocitosis. Los pacientes con un dolor abdominal y una sospecha de pancreatitis, amilasa, lipasa, un paciente que quiera buscar su perfil hepático para ver en una colecistitis aguda asociado si hay elevado la GGT y la fosfatasa alcalina. El estudio de la orina te puede dar cierta información, si sospechas una pielonefritis o una hematuria en un cólico renal. Esa es como la idea que puede darte el laboratorio. O sea, en el fondo el laboratorio no es totalmente indicativo, pero para ciertos cuadros, para ciertas sospechas, hay que tomar ciertos exámenes. Y la que más rescataría es el test de embarazo en una mujer en edad fértil, con dolor abdominal agudo. Y también otro que rescataría de los exámenes de sangre, de analítica como tal, para el paciente diabético sus niveles de glicemia. El electrocardiograma ahora, ya pasamos de la analítica, pasamos a exámenes como el electro. Es muy importante en un paciente con dolor abdominal, sobre todo en la región del epigastrio. Más si tiene sospecha de factores cardiovasculares, porque o diabético, hipertenso, por la edad, etcétera, o antecedentes previos de que tuvo problemas cardíacos.
porque te pueden demostrar un infarto agudo de miocardio que no pensarías, porque no es clásico a lo mejor, si estás acostumbrado solo a al dolor clásico, que a veces es el que no se manifiesta así, sino que viene con una forma de dolor atípica. La radiografía de abdomen simple es una utilidad para poder estudiar la presencia de niveles hidroaéreos, ciertas imágenes que te hagan pensar en obstrucción intestinal, básicamente. No tiene la sensibilidad ni la especificidad de un escáner, pero pueda que sea lo único que tengas a mano. La ecografía abdominal, un muy buen aliado de la medicina de urgencias, te puede permitir, bueno, en casos de trauma, el FAST, lo que corresponde, o el EFAST, pero para cuadros no traumáticos, la ecografía abdominal es importante también, si la sabes utilizar, si te formaste en ello, muy importante, porque se puede encontrar en algunos casos roturas del aneurisma de la aorta abdominal, o puedes encontrar signos de colecistitis aguda a través de lo que es el engrosamiento de la pared vesicular, líquido perivesicular, la presencia de estas imágenes compatibles con cálculo. Entonces, sirve, es un buen aliado de urgencias. Y por supuesto, la tomografía computarizada de abdomen, el escáner, que es el estudio preferido en un dolor abdominal indiferenciado. Más o menos un 66% de los pacientes con dolor abdominal agudo podrían beneficiarse de este escáner, si no más. La verdad es que es una imagen que te ayuda a resolver muchas dudas, pero que hay que saber en qué contexto y qué es lo que se está pidiendo y por qué. Si después de una buena historia, después de un buen examen físico, después de ciertos exámenes básicos, no se llega, por supuesto, no hay que retrasarlo tampoco. Si se tiene que tomar en el momento correspondiente, se tiene que tomar, porque es útil. Por ejemplo, un dolor abdominal indiferenciado en los adultos mayores te puede ayudar a encontrar esa causa que no era muy clara al examen físico. Hasta un 75% de los casos, 85% de condiciones quirúrgicas de emergencia. Es muy bueno para ver el tamaño de la aorta, para ver los aneurismas, las hemorragias retroperitoneales. No se limita por el gas intestinal, no se limita por la presencia de obesidad. Te puede ayudar mucho en esos cuadros. Por lo tanto, cuando hay que hacerlo, hay que solicitarlo. La angiotac, para lo que corresponda. Básicamente, evaluación de, digamos, de patología llama a nivel vascular, pero que en el contexto de un abdomen agudo. Pero el escáner, el TAC de abdomen como tal, es muy útil en pacientes con obesidad, adultos mayores, dolor abdominal indiferenciado. Ahora vamos a hablar un poco de ciertas características de cada uno de estos dolores. Por ejemplo, la apendicitis aguda es un dolor que comienza a progresar, que comienza moderado, puede ser severo, tiene una evolutividad característica, empieza en el epigastrio, mesogastrio, después migra a la fosa ilíaca derecha, ahí se queda, puede venir con náuseas, vómitos, una fiebre no muy alta. Al examen físico vas a encontrar dolor en la fosa ilíaca derecha en el punto de McBurney, vas a encontrar signos de irritación peritoneal, pero no siempre, ojo con eso, a veces no es tan claro y hay que sospecharlo por la localización del dolor. Puedes tener el signo del psoas y del obturador y de Robson positivo, pero si se deja pasar más tiempo, si no se actúa a tiempo, ya se puede pasar una peritonitis y ahí ser un abdomen en tabla y un dolor difuso. Los exámenes de laboratorio, como hablamos de un proceso inflamatorio, infeccioso, nos pueden dar una leucocitosis,
pero no siempre va a estar presente. Por ejemplo, en un paciente inmunocomprometido no lo va a estar, en un adulto mayor no necesariamente. Aquí la clínica es muy importante, pero si no está claro, el escáner, el TAC de abdomen puede ser una muy buena elección. Colecistitis aguda es ese dolor tipo cólico en hipocondrio derecho, irradiado al epigastrio, que puede ir al dorso o incluso al hombro derecho. Es un dolor que, dependiendo del tipo de un cólico biliar, puede durar hasta menos de 6 horas. Ya un cólico biliar complicado, durar más. Pero una colecistitis aguda puede venir también con náuseas, con vómitos, con cierto nivel de fiebre leve. Pero mucho ojo, porque cuando hay un dolor en el hipocondrio derecho, compromiso de conciencia, fiebre, ojo, estamos hablando de una colangitis en vez de una colecistitis, lo que es algo grave y que hay que tratar con emergencia. Ojo con eso. Normalmente la colecistitis aguda, estos cuadros biliares vienen con el antecedente de haber tenido una ingesta de alimentos grasos. A nivel de laboratorio, podría haber leucocitosis, las pruebas hepáticas, GGT, fosfatas alcalinas se pueden alterar. El mejor examen es la ecografía abdominal, donde se va a ver una pared vesicular engrosada, líquido perivesicular, los cálculos mismos y el signo de Murphy ecográfico. O sea, es decir, causar el mismo dolor por la maniobra del signo de Murphy, pero mediante el ecógrafo. La pancreatitis aguda es un dolor intenso, brusco, que desde el epigastrio se irradia hacia los hipocondrios e incluso al dorso, causando ese dolor en faja o cinturón. Normalmente se va a aliviar más boca abajo, o sea, en decúbito prono, o también con las rodillas flexionadas mirando hacia abajo. Existe antecedentes, por ejemplo, úlcera, alcoholismo, litiasis biliar y también comidas muy copiosas, una gran comida grasa el día anterior. Síntomas acompañantes, el característico de vómitos frecuentes e intensos, vómito, vómito y vómito. En los exámenes de laboratorio, la lipasa y la amilasa estarían elevadas, sobre 3 veces el valor normal, es como el criterio diagnóstico. Y el escáner, la verdad es que está más indicado para momentos más allá de lo agudo, para ver complicaciones, a menos de que hubiera una duda muy razonable diagnóstica y habría que realizarlo para esa duda diagnóstica. Diverticulitis es un dolor tipo cólico, continuo, en la fosa ilíaca izquierda, empeora con la defecación, podría asociarse a fiebre, depende también si hay complicación o no, y podría tener diarrea también, normalmente en personas adultos mayores, después de los 60 años al menos. En el examen físico hay dolor en la fosa ilíaca izquierda, podría, dice la literatura, palparse empastamiento o masa, no necesariamente, el dolor puede ser lo único que esté presente, con signos de irritación peritoneal. Obviamente si se complica podría pasar una peritonitis. El examen destaca leucocitosis con desviación de la izquierda del hemograma y con esta sospecha ya estás claro con el cuadro, pero podría solicitarse un escáner para estudiar complicaciones. Una diverticulitis complicada, que eso es algo más complejo, como tal, la palabra lo dice. Obstrucción intestinal. Es ese dolor abdominal tipo cólico, continuo, que puede venir con vómitos, que tiene ausencia de expulsión de gases y de eliminación de deposiciones. En el examen físico hay una gran distensión abdominal, se podría palpar una masa, los ruidos abdominales, puede haber un silencio abdominal o puede haber unos ruidos muy hiperactivos con sonidos metálicos en el tacto rectal, que es muy importante realizar de una manera en la que estemos buscando fecaloma, masas neoplásicas. También es bueno buscar si hay hernias en el examen abdominal que estén obstruidas, estén
complicadas y eso esté causando la obstrucción. La evaluación inicial puede empezar con una radiografía de abdomen simple, pero si se tiene un escáner, en realidad es una alternativa mucho más exacta. Perforaciones de víscera hueca. Un dolor inicio súbito, intenso. Podría ser, dependiente de usted sea epigástrico, que empeore con la respiración. Es un cuadro de emergencia. Puede haber un abdomen en tabla con signos de irritación peritoneal. En la imagen puede encontrarse neumoperitoneo, pero es una situación de emergencia. En el laboratorio, leucocitosis e hiperamilasemia. Y la isquemia mesentérica es un paciente sobre todo de edad avanzada, ciertos tratamientos antiagregantes plaquetarios, que te hagan pensar en arritmia, es una emergencia obviamente, y quirúrgica. Y es un dolor difuso, intenso, súbito, puede venir con náuseas, vómitos, puede estar asociado con la ingestión de alimentos, puede venir con melena, puede venir con hematoquesia, el abdomen puede estar muy distendido, doloroso, un hilio paralítico. Para eso se estudia con el angiotac y tratamiento quirúrgico. Es una situación compleja que hay que identificar bien, porque es una emergencia. Ahora, ¿cuáles son los criterios de ingreso? Bueno, un paciente con dolor abdominal agudo y una inestabilidad hemodinámica es un criterio de urgencia, obviamente, de ingreso hospitalario. Un paciente que requiera una resolución quirúrgica también será de ingreso hospitalario. Sin embargo, pacientes que estén estables, que no tengan una indicación quirúrgica, que no tengan un manejo mayor, no van a ser de criterio de ingreso. Pero hay situaciones que no son quirúrgicas, que ya nombré, que son de manejo médico, que también serán ingresadas, como una cetosis diabética, obviamente el paciente con un infarto. En cuanto al manejo, pues el manejo tiene que venir con medidas de estabilización hemodinámica en medidas generales, manejar el dolor y bueno, la causa específica cuando ésta esté presente. Medidas generales, tenemos el régimen cero, sobre todo tanto por la situación abdominal en que se encuentra como por la necesidad de operación. Puede necesitar descompresión gastrointestinal con la sonda en caso de obstrucción intestinal. Puede aplicarse antieméticos en el caso de muchos vómitos, como en la pancreatitis aguda. Sonda Foley en el caso de retención aguda de orina. Además, para medir diuresis en el caso de un paciente inestable. La estabilización hemodinámica, que al final esto se va a hacer en la evaluación primaria, la estabilización hemodinámica, el ABCDE en el momento donde este paciente requerirá la instalación de vía venosa periférica, monitorización, oxígeno si lo requiere, se evaluarán sus parámetros vitales y básicamente es tratar de salvarle la vida al paciente. Pero, aunque no esté en una situación grave, el dolor es otra cosa que hay que tomar en cuenta siempre. Aliviar el dolor para el paciente. Ya no es como antes, que se creía que el dolor tenía que no tocarse hasta que viera el cirujano. No. Los estudios muestran que el dolor con una buena analgesia no afecta la historia. Al contrario, alivia a un paciente que puede dar una mejor historia. Aquí el uso de fármacos es importante para poder aliviar ese malestar. El tratamiento del dolor como tal, bueno, está pacientes con lo que corresponde a antiinflamatorio,
opioide, que dependiendo de la intensidad del dolor en el fondo. El tratamiento específico va a depender del cuadro. Por ejemplo, ¿qué se opera? Una rotura del aneurisma abdominal, una disección aórtica, la apendicitis, la colecistitis, la coledocolitiasis, la colangitis, el embarazo ectópico roto, la hernia abdominal complicada, la obstrucción intestinal, las situaciones como el vólvulo intestinal, etc. Lo importante es que en urgencias hay que entender que hay un cuadro conocido como dolor abdominal agudo que puede ser potencialmente grave con una resolución quirúrgica pronta o una causa médica que requiere una evaluación y su resolución pronta. Por lo tanto, hay que sospecharlo, hay que manejarlo. Es un desafío. Hay patologías abdominales, pero también hay extraabdominales que pueden ser muy graves, como el infarto y la cetosis diabética. Hay patologías quirúrgicas en ese dolor abdominal agudo que requieren una resolución pronta y hay que tener la capacidad de hacer ese manejo correcto para solucionarlo a tiempo y que llegue a manos del cirujano como corresponda. Pero también hay patologías médicas que van a requerir un manejo rápido, como la cetosis diabética, como el infarto, vuelvo a repetir. Hay que poder identificar, otro punto de desafío, a los pacientes adultos mayores inmunocomprometidos que puedan estar pasando por un dolor abdominal y que debido a sus características no muestre los característicos síntomas de alarma que podrían preocuparnos y podría ser un dolor más sintomático. Así que ojo con ese perfil de pacientes. Otro punto importante, mujeres en edad fértil, pensar en la sospecha de un embarazo ectópico. Es importante tener esa sospecha en esa situación. Por todo esto, es fundamental una buena historia, un buen examen físico, para poder orientarnos de la mejor manera posible. Los exámenes complementarios son eso, exámenes complementarios. Pero hay que ser realista. A veces pueden ser el gran aliado para aquellos cuadros que por mejor que se haya hecho la historia y el examen físico no es suficiente. Sea la ecografía, sea el escáner. Y cuando hay que usarlos, hay que usarlos. Lo importante es una evaluación completa, rápida y un manejo precoz, correcto, a tiempo, para el mejor resultado para ese paciente, sin olvidarnos de un punto importante, el sabio manejo del dolor. Bueno, espero que haya podido servir esta evaluación, esta podcast sobre evaluación de dolor abdominal agudo, sobre todo. Siempre invito a seguir formándose. Esto es solo un análisis, una conversación del tema, pero siempre hay que estarse formando. Ahora la página Síntesis Medu Chile fue muy importante en este estudio, pero también estuve revisando de lo que corresponde a el libro de emergencias de Manual de Emergencia Médico-Quirúrgica del Hospital Gustavo Fricke, de los doctores Caimi, y por supuesto el libro de Medicina de Urgencia y Emergencia de los doctores Jiménez Murillo y Montero Pérez. Lo importante es estar en continuo estudio para poder hacer el mejor trabajo posible, el mejor estudio posible para aquellos que están estudiando en medicina. Y para eso hay que formarse bien. Muchos saludos.